En Deuteronomio, capítulo 10, el verso 12. Deuteronomio, capítulo 10, el verso 12. Gloria al Señor. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué tal si lo leemos todos a una voz? A la voz de tres. Amén. 1, 2 y 3. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Vamos a orar en esta noche para que sea Dios hablando a nuestras vidas. Amén. Soberano y eterno Dios y Padre de la gloria. Señor Jesús, en esta noche me presento delante de tu presencia, Señor. Te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres el que habla, Señor, porque tú eres el que inspira, Señor, porque tú eres el que usas nuestras vidas, Señor, porque tú eres el dueño, Señor, de todo, Padre de la gloria. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido que esa palabra que tú me has regalado se quede, Señor, en cada corazón, en cada vida, Señor, aún en los amigos, Señor. Señor, te pido tu gracia, te pido tu espíritu, Señor, para que sea, Señor, tú hablando de una manera muy especial. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pueden sentarse, hermanos. Cuando hablamos de esa palabra que es compromiso, ¿en qué pensamos? Alguien que se atreva a decir cuando se habla de compromiso, ¿en qué pensamos? En una boda, ¿en qué más? En una responsabilidad, amén. Entonces vamos a ver el significado de compromiso. Es un acuerdo, un acoplamiento y hacerse cargo de una relación hasta el final, amén. Hacerse cargo de una relación hasta el final. Nosotros aquí estamos hablando del servicio a Dios, ¿cierto? Y sabemos que cuando le servimos a Dios, esto no se detiene. Es una obra que continuamente avanza, porque esta obra no es del hombre, esta obra es de Dios. Y Dios todos los días capacita a hombres y mujeres para que puedan servirle a Él. Amén. Vamos hay varias clases de compromiso, amén. Nosotros aquí en esta tierra tenemos compromisos. Tenemos compromisos con Dios en el servicio, pero también tenemos compromisos en lo secular. Tenemos compromiso con nuestros hijos, amén. Primera de Timoteo 5:8 dice, Primera de Timoteo 5:8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, amén. O sea, nosotros también tenemos un compromiso ¿con quién? Con nuestra familia, con nuestros hijos, de proveer para sus necesidades, ¿cierto? Porque cuando hubo un compromiso de una pareja en casarse, ¿cierto? Sabíamos que íbamos a dar a luz unos hijos, ¿cierto? Y también tenemos un compromiso de proveer, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos los que proveemos para nuestra familia y tenemos esa responsabilidad también delante de Dios, amén. Gloria al Señor Jesús. También tenemos un compromiso en lo laboral. ¿Cuántos dicen amén?
¿cierto? Yo, yo me acuerdo que el pastor siempre dice, o sea, a veces cuando predica sobre el compromiso, habla que nosotros debemos ser los mejores que empleados. ¿Y por qué nosotros debemos de ser los mejores empleados? Amén, amén. Y porque somos hijos de Dios. Amén. Entonces la gente nos tiene que confianza, porque nosotros somos de confianza y la gente admira nuestro trabajo, ¿cierto? Eso suele pasar. Que mucha gente dice, ¿y usted cómo lo hace? ¿Y usted cómo lo hace de bien y tal cosa? Pero uno sabe que no es uno, ¿cierto? Uno sabe que es Dios el que le da la gracia, el que le da la sabiduría, el que le da la inteligencia, el que lo dota de capacidades a usted y a mí para que vayamos y laboremos en esa empresa. Y también allá tenemos responsabilidades también. ¿Sabe cuál una de las responsabilidades también que tenemos? De predicar a Cristo, ¿cierto? Otra responsabilidad que tenemos es que tenemos que ser ¿qué? Puntuales. Amén. Tenemos un compromiso también aquí en la tierra. Fuera en lo laboral tenemos también que ser muy respetuosos, ¿cierto? Tenemos que ser sujetos a quienes, a nuestros jefes, ¿cierto? Respetarlos. O sea, yo siento que cuando uno está en lo laboral tiene que ser muy cuidadoso, hermano. Tiene que ser muy cuidadoso con los compañeros, con la gente que se relaciona. Porque uno siempre es luz, porque uno, a veces a mí me dicen allá este tapabocas, eso es incómodo. A veces a mí me dicen en la empresa, cuando algo pasa, me dices que, pero es que usted, o sea, usted va una escalita más arriba, o sea, como que tranquilita, como que usted, o sea, como que todo el tiempo la gente está diciendo, cuidado, tranquila, como que uno es como que, como sí, como una carta leída, o sea, allá todos saben que usted es cristiano, entonces usted tiene que saber cómo hablar, cómo decir las cosas, cómo presentar a Cristo, ¿cierto? Porque usted no está presentando a cualquiera, usted está presentando al Dios del cielo, amén, a donde quiera que usted vaya. Entonces en lo laboral también tenemos muchos compromisos de hacerlo también con amor, con pasión, ¿cierto? Sea lo que sea. No hay nada más horrible que uno trabajar aburrido. O sea, como que es que me tocó. Yo me acuerdo cuando una vez yo llegué a Fájate, a una empresa que yo trabajé hace mucho tiempo, y entonces yo le dije al Señor, y a mí ya me habían hablado de esa empresa y me decían, esa empresa es súper buena. Entonces yo le decía al Señor, Señor, que yo no venga aquí solamente, yo necesito el dinero, ¿cierto? Porque todos trabajamos porque necesitamos que la platica. Entonces yo le dije al Señor, Señor, que yo no venga aquí solamente por la plata, que yo venga aquí porque yo también quiero hacer las cosas con amor y compasión, porque cuando usted hace las cosas con amor y compasión, sabe que le quedan bonitas. Porque es que no hay nada más triste que usted hacer las cosas de mala gana. Y usted decir, ay no, es que aquí no quiero estar y es que aquí no quiero estar. Pero si usted le dice al Señor, Señor, usted es el que sabe todo, usted es el que conoce todo, usted conoce mi necesidad, ayúdeme a amar lo que yo hago. Amén, ¿cierto? También tenemos un compromiso al reunirnos, ¿cierto? Vamos a verlo en Hebreos 10:25. Por ejemplo, esto es un compromiso. ¿Cuántos dicen amén? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque es importante nosotros congregarnos. Porque, vea hermano, uno muchas veces tiene situaciones muy difíciles, ¿cierto? O cualquier situación que usted está viviendo, está cansado, tiene problemas, tiene dificultades, lo que usted esté pasando,
y usted viene a rendirle culto a Dios y usted sale diferente, usted sale nuevo. ¿Por qué? Porque solamente al venir a este lugar se siente la paz, se siente la tranquilidad, se siente el gozo, se siente que esa palabra llega a nuestros corazones y nos refresca y nos fortalece. Por eso es que el congregarnos es tan importante. Es tan importante estar, porque mire que también hay un salmo que dice, qué bueno es, sí, creo que es así, habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allá manda que Jehová bendición y vida eterna. O sea, allá manda que bendición, bendición y vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué bendición? Porque no es bendición de platica, porque también vamos a hablar ahorita de platica. Pero la bendición del cielo, ¿cierto? La que refresca, la que nos da las fuerzas, la que nos dice, tranquilo, tranquilo hijito, que yo estoy con usted, tranquilo que yo no lo voy a dejar, tranquilo que yo lo sostengo, ¿cierto? Porque mire que Dios tiene un compromiso con nosotros hasta el final. Dios no los deja tirados en la mitad del camino. Nosotros somos los que muchas veces nos queremos quedar. Pero Dios siempre ha prometido ir con nosotros más allá aún de la muerte, ¿cierto? Porque él lo dice en su palabra. Entonces, también es un compromiso que el congregarnos, el estar aquí reunidos. Amén. Un compromiso a servir. Amén. Cierto, quien creyera, pero eso, el servirle a Dios es muy importante, porque Dios no vino, cierto, Dios cuando vino aquí en la tierra, Él no vino como quien dice, es que sírvame, cierto, y Él siendo Dios, no vino aquí a mandar, no, Él vino como siervo, a servir. Mire qué tan lindo nuestro Dios, que aún los pies de sus discípulos los lavó. Cierto, qué humildad, qué sencillez. Nuestro Dios es un Dios sencillo, un Dios humilde, un Dios que amaba el servirle a los demás. Y eso también tiene que estar ¿en qué? En nosotros como hijos de Dios, el servirle a Él. Entonces vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo voy a volver a leer. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. O sea, Dios nos ha regalado a nosotros y nos ha dotado ¿de qué? De dones, de talentos. ¿Usted cree, hermanos, que yo en algún momento me vi como aquí? No, esto da mucho susto, porque yo me acuerdo que aún en el colegio, cuando yo estudiaba, hace días, mentira, hace muchos años, y cuando yo estudiaba a mí me daba hasta miedo salir al tablero y no era capaz, y así yo tuviera la respuesta, yo no era capaz de alzar la mano y decir, profe, yo sé, no, yo sentía siempre, en mí había un temor hacia el público. Entonces es Dios el que le da a uno el don, ¿cierto? El talento. Y también cuando me vi yo aquí en la alabanza, eso jamás. Pues nunca pensé que eso, ¿cierto? Pero Dios sí lo sabía, amén. Y cuando Dios a usted lo trae aquí, Dios lo capacita, Dios lo prepara
para cosas grandes, para cosas que usted nunca se imaginó hacer, ¿cierto? Aún muchas veces para acomodar las sillas, porque el hacer también aseo aquí, el limpiar, eso también es un servicio a Dios que es muy bonito, ¿cierto? Y el lavar los baños también es un servicio a Dios. Es que ese lugar es muy especial y por eso cuando el pastor dice que hay que cuidarlo, es que hay que cuidarlo, ¿cierto? Entonces, el servicio a Dios tiene que tener que, también que, pasión, ¿cierto? También amor por lo que hacemos, porque muchos no somos, por ejemplo, todos no somos evangelistas, todos no somos de la alabanza, no, todos tenemos diferentes ¿qué? Dones, ¿cierto? Dios nos capacitó de diferentes dones, por eso es que no todos hacemos lo mismo. Por ejemplo, yo soy un poquito tímida y el evangelizar me cuesta un poco, pero yo sí hablo de Dios y de lo que Él ha hecho en mi vida, pero hay otros que lo hacen mejor, como la hermana Dioselina en estos días nos daba la enseñanza, ¿cierto? Que ella no había quien fuera a la tienda y se iba con el mensaje, ¿cierto? Ella dice, el que llega y me da, yo me le meto. Y usted me van a decir a mí, yo voy a decir no, pues donde yo tuviera una tienda normal vendería, Dios los bendiga, pero ella dice, el que vaya, yo le comparto el evangelio. Entonces todos tenemos diferentes dones, amén, y hay que ministrarlos, amén. Bueno, el compromiso en dar, amén. Primera de Juan, capítulo 3, 17. Primera de Juan, capítulo 3, 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Amén. ¿Quién dijera que nosotros también tenemos un compromiso en dar? ¿Ustedes lo creen, hermanos? ¿Cierto? Porque es que en dar también nosotros recibimos ¿qué? Bendición, ¿cierto? Y por eso es que nosotros damos. Y porque igual el Señor también todo el tiempo nos da. Todo el tiempo nos da bendición, todo el tiempo nos da salud, nos da las fuerzas para salir a trabajar, para ganar la papita, para ganar, ¿cierto? El sustentico, el pagar el arriendo, pagar los servicios. Entonces, nosotros también estamos comprometidos en dar, ¿cierto? Y dar también a los necesitados, ¿cierto? Por ejemplo, el jueves creo que fue el jueves, hermana, que le dices, hay culto de obra social y entonces que estaba diciendo que los que pudiéramos traer el mercadito, el arrocito, la panelita, ¿cierto? Porque eso es una gran bendición, hermano. Yo pude ver a fin de año tanta bendición que Dios nos dio, hermano. Nosotros hasta acumulábamos por allá arroz, panela, porque fue mucha la bendición que Dios nos dio, amén. Entonces el dar también es un compromiso, amén. Gloria al Señor. También un compromiso es de alcanzar. ¿Alcanzar quién? A los perdidos, a las almas. Amén. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nosotros también estamos comprometidos de alcanzar a los perdidos, lo que yo ahorita decía. Nosotros estamos comprometidos con Dios para que podamos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo nos ha cambiado? Que no somos los mismos. Amén. Que un día llegamos aquí, ¿cierto? Un día también llegamos aquí. Yo me acuerdo que Dios me hizo muchos llamados a mí.
Pero ay, hermanos, a mí me da mucha dificultad tener que dejar los blue jeans y las aretas y el maquillaje y todas esas cosas. Y yo decía, no, pero es que ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Ay, hermano, si yo era tan vanidosa, ¿cierto? Mentira. Sí, yo era tan vanidosa, ¿cierto? Y eso estaba en mí. Yo decía, ay, no, 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 no. Yo todos los días era de jeans, todos los días. Y yo decía, no, 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 es que esas faldas y eso todo, ay, no, no, no. Yo desde muy joven, yo creo que tenía como unos 19 años, Dios ya estaba tratando con mi vida. Y yo decía, no, yo mejor me voy para los trinitarios porque es que yo allá puedo llevar el blue jean, puedo colocarme las aretas y puedo estar tranquila con mi maquillaje y puedo normal alabar a Dios allá y también. Y yo dije, no, amiguita, yo no puedo. Y mi amiguita era de la Pentecostal y yo le decía, no, amiguita, es que yo no quiero, yo no soy capaz de dejar las cosas. Entonces ella me decía, pero es que Dios es el que hace la obra, pero yo no lo entendía en ese momento, ¿cierto? Hasta que un día los propósitos de Dios me trajo por acá y fue a vivir donde unos hermanitos y allá y venía aquí a la iglesia y yo empecé a venir, era en el infierno, y yo empecé a ir, así la llamaban, ¿cierto? El barrio se llamaba el infierno. Y bueno, y allá empecé yo a ir y empezó Dios a tratar con mi vida y empezó Dios a quitar muchas cosas de mí. Y yo muchas veces creía que yo había llegado a la iglesia por alguien y yo ahora veo que yo no llegué a la iglesia por nadie. Yo llegué a la iglesia porque Dios tenía un propósito con mi vida y con la vida de mis hijos. Amén. Entonces cuando usted venga acá, ¿cierto? Amigo, y usted diga, ay, no, es que es tan difícil cambiar esto, es tan difícil tal cosa, es tan difícil tal otra. No, es que nosotros no somos los que cambiamos a nadie. El que cambia es Dios del cielo, el que transforma es Jesús. El que cambió mi vida fue Jesucristo, no la cambió ningún hombre. El que me dio vida aun cuando nadie creía fue Él. Amén. Entonces, el compromiso de nosotros es alcanzar a ellos, porque ellos lo necesitan. Vea, yo veo cuando uno tiene un hijo en las drogas, ¿cierto? Y usted ve los drogaditos, ¿a usted qué le pasa? Claro, hermanos, también le duele. También le duele porque es que usted sabe que su hijo está luchando por salir de ahí, ¿cierto? Y entonces usted ve los jóvenes y yo veo a Sebas que todos los días él me dice, mami, es que tal cosa, es que yo estoy, y yo le digo, sí, hijo, es que lo vas a hacer, lo vas a lograr, ¿cierto? Porque siempre hay nosotros estamos ahí de rodillas orando por nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, cuando uno menos piensa, Dios hace la obra, amén. Aunque para uno es imposible y tarda. Eso no es que yo me arrodille y ya, está la respuesta, se va libre. Gloria a Dios, no. Es un proceso que tiene que vivir la familia. Tenía que vivir yo para poderlo entender a él. Entonces alcanzar a ellos. Cuando yo veo los drogaditos, yo siento compasión de ellos y me duelen. En esos días un compañero me decía, Sandra, es que yo estoy muy feliz. Entonces yo le decía, sí, porque Jeffer. Entonces me decía, es que no, en estos días te digo. Y yo le decía, qué bueno, Jeffer. Entonces cuando yo le decía, ¿qué es lo que está pasando? Y cuando me dijo, Sandra, es que imagínese, llevo una semana sin fumar marihuana. Entonces yo le decía, eso le acuerda a uno que el hijo de uno también está luchando por eso. Y entonces, ¿sabe qué? Yo le dije, lo puedo abrazar. Y yo sentí como si estuviera abrazando a mi hijo. Porque es que cuando usted siente compasión y cuando usted
le toca vivir una situación difícil en su casa. Usted sabe que es cuando alguien está enfermo y usted sabe ya qué es eso. Cuando usted pierde un ser querido, usted sabe qué es eso. Entonces nosotros estamos llamados a que alcanzarlos a ellos, ¿cierto? Y también vamos a leer una historia que me parece a mí muy bonita y con esa vamos a concluir. Es de este hombre que les sirvió a otra persona, o sea, a otro hombre. Lo vamos a ver en Génesis 29:17, que es Jacob, ¿cierto? Entonces vamos a leer desde el capítulo 17 y lo vamos a terminar. Génesis 29:17, ¿cierto? Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era linda, era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. O sea, Jacob se había enamorado de Raquel, ¿cierto? Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo, ¿cierto? Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le pareció como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que aquella noche tomó a Lea su hija y se la trajo. Y él se llegó a ella y dijo a Labán su sierva Silpa, a su hija Lea por criada. Y dio a Labán su sierva Silpa y a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, porque pues me has engañado. Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará. Ay, ¿dónde estoy? Y se dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y le dio a Raquel su hija por mujer. Y dijo Labán a Raquel su hija, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea y sirvió a Labán aún otros 7 años. Bueno, vamos a resumir un poquito como esta historia. Este hombre Jacob, todos sabemos que es cierto que Jacob era un tramposo. Y sucede que le apareció otro más tramposo que él. Porque así es, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí en esa historia? Que él se enamora, ese Jacob tramposo se enamora de Raquel, ¿cierto? Pero entonces este hombre le da a la otra hija, le da a Lea. Y después le dice Jacob: pero ¿por qué usted me dio la que no era? Entonces él le dice: es que primero se le da la menor, ¿cierto?, la mayor y luego la menor. Entonces él dice: pero entonces trájeme otros 7 años. Pero ¿sabe qué pasó con este hombre? Que ese hombre lo hizo fue con amor y le parecían poco. Y le parecía poco esos 7 años porque lo hizo con amor. Vea, hermanos, nuestro compromiso al servirle a Dios tiene que tener esto. Tiene que tener amor, pasión
y dedicación. Porque si usted, vea, yo me acuerdo cuando yo empecé a servirle a Dios que yo no entendía cómo servirle. Yo no entendía cómo hacer una clase para los niños. Yo no entendía cómo se le era fiel a Dios. Yo no lo entendía. Yo no entendía muchas cosas. Y muchas veces me avergüenzo porque le servía a Dios como de cualquier manera, digámoslo así. Y yo ha pasado el tiempo y yo sé que a Dios no se le sirve de cualquier manera. A Dios se le sirve con amor, con pasión, con dedicación, con el alma. Porque mire, podemos ver en esta historia que nosotros vamos y nos desgastamos y le servimos allá afuera y trabajamos y nos matamos y todas esas cosas y le servimos al jefe y le servimos, y si nos dice el jefe que es una horita, nosotros decimos, bueno, que a mí muchas veces me dicen que es una horita, yo le digo, no, es que yo tengo un compromiso. Entonces ella me dice, y aún los domingos, cuando me tocaba trabajar los domingos, ay hermano, ella me decía, hágame horas extras y yo le doy el domingo, y yo le decía, listo, yo le trabajo las horas extras porque no me gusta trabajar horas extras. Pues yo le decía, yo me quedo las horas extras y me da el domingo. ¿Por qué? Porque uno tiene un compromiso. Y no solamente un compromiso aquí en el altar, un compromiso también allá afuera, ¿cierto? Entonces, hermanos, ¿a qué los invito yo en esta noche? Y esta palabra me habló, ¿cierto? Uno habla de eso, pero primero le habla a Dios a uno, ¿cierto? Porque Él es el que lo capacita a uno. Ese es el que le da las fuerzas a usted para ir a ir a estudiar, ir a trabajar y todas esas cosas. Y usted mismo debe servirle a Dios con ese mismo amor, con esa misma pasión, con esa misma dedicación. Desgastarse, como decía Pablo, aun yo mismo, ¿cierto? Me desgasto por la obra de Dios. Así muchas veces, ¿cierto? No nos den que bien, lo hiciste bien. No importa, pero allá arriba en los cielos hay uno que vio su esfuerzo, que vio su dedicación, que vio su compromiso, que vio que aunque a veces usted sin fuerzas de venir a servirle, de venir a adorarle, de venir a entregarlo todo, a muchas veces usted cansado, pero eso lo ve solamente Dios, y la recompensa no está aquí en la tierra. Jacob recibió la recompensa que era Raquel, porque la amaba, pero la recompensa de nosotros no está aquí en la tierra, hermanos. La recompensa de nosotros la tiene Dios en los cielos, cuando Él venga por nosotros. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Amar esto, amar la obra de Dios como Él amó, porque Él se entregó, Él dio su vida en la cruz del Calvario. Él tenía un propósito y lo vino y lo cumplió. Y no estimó nada, ni su propia vida, por nosotros. Que nos toca a nosotros solamente servirle. Sirvámosle, hermano, sirvámosle a Dios. Aunque muchas veces nosotros queramos decir, no, es que no soy capaz. Pero si usted ve a Dios, usted es capaz de hacer muchas cosas, porque Él nunca lo va a dejar avergonzado. Porque Él nunca se avergüenza de usted. Puede que mucha gente, cierto, a veces hable o diga, pero Dios siempre lo mira a usted, porque Dios tiene propósitos con usted. Y si Dios lo ha traído en esta noche, es porque Dios tiene grandes cosas para usted. Entonces recordemos que el compromiso de nosotros es servirle a Dios con amor y compasión, y la recompensa de nosotros muy pronto la vamos a ver. Dios los bendiga, hermanos.